Espero se encuentren muy bien. Ahora vamos a iniciar con el estudio de las disoluciones. Es el contenido que corresponde al periodo número 2. Observen cómo hemos estado analizando cómo se presenta la materia en la naturaleza. En el periodo 1 estudiamos a los gases a partir de un enfoque ideal. Ahora vamos a comprender cómo se comporta la materia cuando se encuentra en disolución. En este video 1 vamos a hacer una breve introducción a los conceptos básicos que nos permitirán analizar los diferentes fenómenos relacionados al proceso de disolución y el enfoque molecular del proceso de disolución. Para iniciar vamos a definir una agenda vigente para esta semana hasta el viernes 17 de abril. Sin embargo, ustedes pueden acceder a este video en el momento que lo necesiten, ya que, como mencioné anteriormente, plantea conceptos básicos. Para esta semana debemos iniciar con la revisión del documento Agenda de Trabajo para el periodo 2. Ese documento se halla disponible en el aula virtual para la asignatura. Ahí se resumen todas las actividades que vamos a trabajar en este periodo. Están separados por semanas. Se define también la fecha límite de entrega, con el objetivo de que usted sea consciente de cuáles son las actividades que se van a trabajar, cuál es su ponderación y cuándo se deben entregar. Ojo que la fecha es límite, quiere decir que usted puede entregar antes, si ya lo tiene listo. Todo depende de su organización personal. Y ver el video para comprender conceptos básicos es el presente video. El contenido que se ha considerado presentar es terminología básica respecto a las disoluciones, el enfoque molecular del proceso de disolución, una metacognición. Recordemos que la metacognición nos es útil para evaluar nuestro propio aprendizaje. No es obligatorio, simplemente es complementario. No debe enviarse para revisión, sino que es una pregunta que se le plantea para que usted pueda analizar el alcance de su comprensión de los contenidos, sobre todo en química, que son contenidos que se pueden observar en nuestra actividad cotidiana. Y para finalizar, planteo una herramienta para estudio. En química voy a estar compartiendo con ustedes unos pequeños consejos que les pueden ayudar para organizar mejor su tiempo, sobre todo en este proceso donde su autonomía y responsabilidad son muy importantes, para organizar mejor nuestras actividades, para evitar que se nos acumulen tareas y sentirnos agobiados, sentirnos estresados. Entonces, con el objetivo de evitar eso, he planteado unas pequeñas herramientas. Tal vez algunos ya las sepan y ya las apliquen, pero espero que sea útil para quien las quiera aplicar. Vamos a iniciar entonces. Vamos a definir el concepto de una disolución. Es más que todo como un repaso, ya que estos términos y conceptos los habían estudiado en cursos anteriores. Primero definieron sustancias puras, luego definieron mezclas, clasificaron a las mezclas según su tipo, si son homogéneas o si son heterogéneas. Pues las disoluciones son mezclas, pero son un tipo de mezcla con aspecto homogéneo, cuando se unen dos o más sustancias puras. Ese es el concepto de disolución, una mezcla con aspecto homogéneo de dos o más sustancias puras. Esas sustancias puras no necesariamente van a ser líquidas. Tenemos mezclas de gases, como por ejemplo el aire. El aire está constituido mayormente por nitrógeno, oxígeno y en pequeñas proporciones otros gases como por ejemplo el dióxido de carbono, el argón, etc. También vimos en el periodo anterior que muchos gases se difunden a través del aire, unos se mezclan y otros no. Así que tenemos el primer tipo, cuando los componentes son gaseosos. También tenemos otro tipo de disoluciones, las disoluciones sólidas, donde los componentes son sólidos. En este caso tenemos como ejemplo al acero, hierro con carbono, ¿verdad? Los dos componentes son sólidos.
Y finalmente tenemos el tipo de disolución más común, que es un sólido y un líquido o varios sólidos y un líquido. En este caso tenemos el agua de mar, que sabemos que en su composición existen diferentes tipos de minerales e inclusive el color de las arenas en las playas nos pueden ayudar a determinar qué minerales son los más abundantes en esa zona geográfica. Y de esta manera es que nos podemos dar cuenta de que la mayoría de sustancias en la naturaleza se encuentran en disolución. Y para eso es importante conocer cómo se comportan. Los elementos de las disoluciones, como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Los dos componentes principales son el soluto y el solvente. El soluto es el que se encuentra en menor proporción. Es quien es disuelto. Se puede encontrar ya sea en masa o en volumen, dependiendo del estado de agregación molecular, ya sea sólido, líquido o gas. Un ejemplo típico de soluto es, por ejemplo, cuando usted se prepara una taza de café. Si utiliza café en polvo, ese será su soluto. Si utiliza azúcar, también ese será un soluto. Tenemos dos solutos y el solvente será ya sea la leche o agua. Son solventes líquidos. Ese es un ejemplo muy común, pero sin embargo en la industria se utilizan infinidad de solutos y en diferentes estados de agregación molecular. Pero ¿cómo lo vamos a distinguir? Reconociendo que es el que se encuentra en menor proporción y es el que se disuelve. Entonces el solvente tiene que ser la sustancia que se encuentra en mayor proporción y es quien disuelve al soluto. En las disoluciones líquidas se toma como solvente universal al agua por su alta polaridad. El agua tiene la capacidad de disolver a muchas sustancias debido a su naturaleza química. Recordemos que existe un principio que nos enuncia que lo similar disuelve a lo similar. El agua tiene esa propiedad por su polaridad, quiere decir la forma en la que se encuentran distribuidas o la forma en la que se encuentran organizados los átomos y los enlaces en la molécula que constituye al agua. El solvente da el aspecto a la solución. Si el solvente es líquido, la solución será líquida. Si el solvente es un sólido, la solución se verá sólida. Y si el solvente es un gas, la solución se verá gaseosa. Esos son los conceptos elementales que debemos dominar para poder comprender los demás procesos relacionados a la disolución. Primero, definir disolución. Ya hemos establecido que es una mezcla con apariencia homogénea de dos o más sustancias puras. El soluto es el elemento que se encuentra en menor proporción y ese soluto puede ser sólido, líquido o gas. El solvente es quien se encuentra en mayor proporción y de la misma manera puede estar presente puede tener la naturaleza de cualquiera de los tres estados de agregación molecular. Teniendo presente esto, ya podemos empezar a analizar el enfoque molecular del proceso de disolución. Acá tenemos una representación gráfica de lo que sucede con las interacciones de soluto y solvente. Las esferitas rosadas representan al solvente y las esferitas azules al soluto. Ya hemos establecido anteriormente que la materia está formada por partículas. Estas esferitas representan a esas partículas. Para que esas partículas se mantengan juntas y formando estructuras, existen fuerzas intermoleculares. Hay fuerzas intermoleculares o fuerzas de atracción entre partículas de solvente. Hay fuerzas intermoleculares o fuerzas de atracción entre partículas de soluto y también hay fuerzas de atracción entre las partículas del soluto y las del solvente. Para que un soluto se disuelva, para que este soluto pueda disolverse en el solvente, hay que vencer esas fuerzas intermoleculares.
Cuando se disminuyan esas fuerzas o se eliminen, lo que va a suceder es que las partículas de soluto se van a dispersar a través del solvente y van a ocupar el espacio de partículas, el espacio que antes ocupaban las partículas del solvente. Entonces, la facilidad con que una partícula de soluto vence a las interacciones moleculares del disolvente depende de la fuerza relativa de las interacciones. Dependiendo de qué tan fuerte sea la interacción molecular entre las partículas de soluto y las de solvente, va a ser el proceso de disolución. Y este proceso de disolución se puede ver afectado por diferentes factores, por la temperatura, por la presión, por propiedades coligativas, y todo eso lo vamos a estudiar en este periodo. Aquí tenemos otra representación gráfica de qué es lo que sucede a nivel de partículas. Las partículas de disolvente, como ya dijimos, están juntas por fuerzas intermoleculares. En este caso se ha considerado un disolvente o un solvente líquido. Aquí tenemos a las partículas de soluto, en este caso es un sólido, que también se encuentran distribuidas en una estructura debido a las fuerzas intermoleculares. Cuando se da el proceso de disolución, se vencen esas fuerzas de atracción para que se pueda dar la mezcla, lo que se conoce como disolución. Como hemos mencionado entonces, las atracciones intermoleculares que mantienen juntas a las moléculas en líquidos y sólidos también tienen una función importante en el proceso de disolución. O sea, para que se dé el proceso dependemos de la atracción intermolecular que exista entre las partículas de disolvente y de soluto. El proceso de disolución se puede resumir en 3 etapas. En la etapa 1, las partículas de disolvente se separan. Quiere decir que se disminuye la fuerza de interacción entre ellas. En la etapa 2, también se da la separación de partículas de soluto. Quiere decir que disminuye la fuerza intermolecular en las partículas de soluto. Y en la etapa 3 se da la unión de las partículas de solvente y las partículas de soluto. Este término que tenemos acá, delta H1, delta H2 y delta H3, se conoce como calor de disolución. Como estamos hablando de disminuir fuerzas intermoleculares y de incrementar en la etapa 3 la fuerza de atracción entre partículas de soluto y disolvente, necesitamos cambios energéticos, ya sea requerimientos energéticos o liberaciones energéticas. En este sentido, como ya habíamos definido, en la etapa 1 se da la separación de las moléculas de disolvente. El calor de disolución es mayor a 0, quiere decir positivo. ¿Por qué es positivo? Porque requiere energía. Si es positivo es endotérmico, requiere energía. Quiere decir que en esta etapa necesitamos energía para poder separar a las partículas que constituyen al disolvente, porque lo que andamos buscando es disminuir la fuerza de interacción molecular. En la etapa 2 sucede lo mismo. El calor de disolución es positivo, es un proceso endotérmico porque requiere energía. La etapa 2 también, como ya había mencionado, requiere esa separación. Son procesos que requieren energía para poder vencer las fuerzas intermoleculares. Luego, en la etapa 3, tenemos la unión de partículas de disolvente o de soluto. Este proceso puede requerir energía dependiendo del aporte energético de las 2 etapas anteriores, o bien puede liberar energía, porque tiene la energía necesaria para darse el proceso y la energía sobrante, por así decirlo, se libera. Por eso se dice que hay soluciones endotérmicas y exotérmicas. Una disolución es endotérmica cuando requiere más energía en su sistema. Quiere decir que la temperatura va a disminuir.
No sé si se han dado cuenta, cuando se diluye bicarbonato de sodio en agua, por ejemplo, la temperatura tiende a bajar un poco. A diferencia de otro tipo de solutos, cuando se da el proceso de disolución, la temperatura incrementa. Quiere decir que se está liberando energía. El calor de disolución, entonces, el calor de disolución global, va a considerar el calor de disolución en las tres etapas: en la separación de las partículas de solvente, en la separación de partículas de soluto y en la unión de las partículas de soluto y disolvente. Para que se defina el signo del calor de disolución de todo el proceso global, hay que considerar diferentes elementos. Primero, es que si la atracción entre soluto y disolvente es mayor que la atracción de disolvente-disolvente y que la atracción de soluto-soluto, el proceso de disolución será exotérmico. Quiere decir que el calor de solución va a ser menor a 0. Quiere decir que si el calor en la etapa 3 es mayor que el calor en la etapa 1 y que el calor en la etapa 2, el proceso será exotérmico. Eso es lo que me están diciendo acá. Que si delta H3 es mayor que delta H1 y delta H2, entonces va a ser exotérmico. Si la interacción soluto-disolvente es más débil que las interacciones disolvente-disolvente y soluto-soluto, el proceso de disolución será endotérmico, quiere decir mayor a 0 o positivo. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que si este calor de disolución es débil, o sea, el calor en la etapa 3, tiene un valor menor al calor de disolución en la etapa 1 y al calor de disolución en la etapa 2, el calor de disolución global para todo el proceso va a ser positivo o mayor a 0. Muy bien. Como hemos podido darnos cuenta, el proceso de disolución se debe a las fuerzas, o depende de más bien, las fuerzas intermoleculares. Mientras mayor sea la atracción intermolecular entre las partículas que constituyen al soluto o al solvente, se va a requerir más energía para separarlas. Y de esos requerimientos energéticos van a depender los calores de disolución. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a trabajarlo juntos. Se nos está pidiendo indicar la naturaleza del proceso de disolución para cada soluto disuelto en agua, mostrado en la tabla siguiente. En esta columna tenemos a los diferentes tipos de solutos y al diluirse en agua se obtuvieron los diferentes calores de disolución. Observemos las unidades. Kilojoule sobre mol es energía en términos de mol. Cuando el calor de disolución es negativo, quiere decir cuando disolvemos cloruro de hidrógeno en agua, obtenemos un calor de disolución negativo. Este proceso de disolución, como ya vimos, cuando delta H es menor a 0, es exotérmico. Correcto. Muy bien. Vamos con el siguiente. Vayan haciéndolos antes de que yo les revele la respuesta. El nitrato de amonio en agua. El calor de disolución es positivo, 25.69 kJ sobre mol. Si el calor de disolución es positivo, quiere decir que ha absorbido energía. En este caso es endotérmico. Muy bien. Cuando se disuelve amoníaco en agua, el calor de disolución es de menos 30.50 kJ sobre mol. Si el calor de disolución es negativo, quiere decir que está liberando energía. Esto es exotérmico. Vamos ahora con el cloruro de sodio. El calor de disolución es de 3.87 kJ sobre mol. Quiere decir que está absorbiendo energía porque el signo es positivo. Entonces es endotérmico. Y por último, el hidróxido de cesio. Cuando se disuelve en agua, el calor de disolución es de menos 71.55 kJ sobre mol. Si el calor de disolución es negativo, quiere decir que está liberando energía.
Es negativo porque la energía sale del sistema. Entonces es exotérmico. Muy bien. Entonces vemos que es bien sencillo analizar el proceso de disolución a partir del enfoque molecular. ¿Qué es lo que debo recordar? Que son 3 etapas. En una se da la separación de partículas de disolvente. En otra se da la separación de partículas de soluto. Y en la última se da la unión de esas partículas. ¿Y de qué depende la separación o la unión de esas partículas? Depende de la fuerza de interacción molecular. ¿Y cómo voy a saber cuándo un proceso es favorable o no? Dependiendo de la energía requerida. Si el sistema requiere energía, quiere decir que absorbe energía del sistema. Eso lo hace un proceso endotérmico. Si el sistema ya obtuvo la energía necesaria, quiere decir que va a liberar la energía que le sobra, si lo queremos definir en términos simples. Ya que libera energía, el proceso es exotérmico y el calor de disolución será negativo. Espero que se haya comprendido. Los conceptos ya, como nos hemos podido dar cuenta, son sencillos. Solamente tenemos que tratar de visualizar en nuestra actividad cotidiana donde vemos disoluciones y tratar de comprender o hacer una visión molecular de todos los procesos, ser un poco más reflexivos. Muy bien, entonces nuestra metacognición se relaciona a lo que les estoy mencionando. Pregúntese usted mismo si ha comprendido los conceptos básicos y el proceso de disolución a nivel molecular. Eso es lo que necesitamos. Esas son nuestras herramientas básicas. Es lo mínimo que debemos saber para empezar a comprender el estudio de las disoluciones. Entonces, en su actividad diaria, observe e identifique los tipos de soluciones que se encuentran a su alrededor. Trate de identificar solutos y solventes, lea etiquetas y observe qué es lo que puede comprender de toda la información que se le está presentando. Eso también, aparte de comprender cómo se dan los fenómenos de la naturaleza, nos permite ser consumidores responsables, ¿verdad? Porque todo esto está normado. La cantidad de ciertos componentes que pueden haber en los alimentos están normados, están definidos por una legislación. Y si eso no se cumple, quiere decir que es un producto que no puede estar en el mercado. Y entonces, si usted tiene conciencia de eso, puede evitar comprar ese tipo de productos que pueden ser nocivos para su salud. Entonces, es una forma en la que aplicamos lo que aprendemos. Como había mencionado anteriormente, si ha llegado a este punto, ya ha resuelto las asignaciones correspondientes a esta semana, así que puede continuar con la asignación en física, que es similar a lo que hemos trabajado en química, simplemente ver el video de conceptos básicos. El trabajo empieza la semana que viene, la semana del 20 al 24 de abril. Como herramienta, las herramientas que les mencioné que les iba a compartir. La noche anterior al día en que usted decide hacer sus actividades, organice su tiempo. Hay que hacer una programación diaria de actividades. A mí me funciona bastante porque eso me permite hacer una organización diaria. Me permite definir a qué horas me puedo levantar, a qué horas puedo tener tiempo de esparcimiento, a qué horas tengo definidas mi horario de trabajo, o sea, en qué tiempo voy a hacer cada actividad, etcétera. Todo eso ayuda bastante. Entonces, lo que le recomiendo es hacer una lista de actividades que va a realizar en el día. Estas actividades no necesariamente tiene que considerar solo trabajo, ¿verdad? También considere tiempo para ocio. Ordénelas según prioridad. ¿Qué es lo que tiene que entregar primero? ¿Qué es lo que le interesa resolver primero? Otra manera de clasificar esas actividades es empezar por las tareas cortas o sencillas. Así sentimos que estamos liberando carga. A medida vamos terminando lo que es fácil o lo que es corto, sentimos que hacemos bastante porque estamos terminando muchas actividades. Entonces, cuando las vayamos completando, vamos a hacer como un checklist, o sea, vamos tachando lo que ya hemos hecho. Eso también nos genera cierto tipo de satisfacción porque nos motiva a seguir trabajando porque ya hemos hecho una parte del trabajo.
También recuerde darse sus momentos de ocio, pero que esos momentos de ocio se equilibren con el trabajo que usted realiza. Tampoco va a pasar matado todo el tiempo trabajando, pero tampoco va a pasar eh, en ocio. Bueno, el ocio no es malo, o sea, el ocio bien aprovechado es productivo. Pero, sin embargo, hay que equilibrar, ¿verdad? Lo que debemos hacer y lo que queremos hacer para relajarnos. Entonces, vamos a llegar hasta acá. Por cualquier duda, ya saben cómo comunicarse conmigo. Les pido por favor, esta vez, respetar los horarios de consulta, ya que no los estoy atendiendo solo a ustedes, sino que estoy respondiendo correos y mensajes de estudiantes externos al colegio que me están solicitando apoyo en este periodo. Así que para que no se me saturen las actividades, ahora sí les voy a pedir por favor que nos atengamos al horario de consulta que ya se había definido, que es de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Quiere decir que esos son los periodos en los que usted puede realizar las actividades y consultarme por cualquier situación. Así que espero que se hayan comprendido los contenidos y nos vemos próximamente, si Dios así lo quiere. Que estén muy bien.